Líneas blancas se situaban por toda la superficie, dando la sensación de que fueran las finas capas del agua, reaccionando y revoloteando a los movimientos provocados, creando una secuencia que se desvanece al final. Muy a lo lejanos se encontraba una luz compacta, una luz que destacaba en la oscuridad. Paso a paso, unas pesadas pisadas sacudían aquellas líneas, que se deformaban ante la fuerza ejercida. Un sonido de vacío, luces ligeramente reflejadas, eran lo único visible a simple vista. Aquellos sonidos daban la impresión de ser charcos de agua cristalina. Los pasos se detendrían, para revelar de quién se trataba. Garou. Su mirada inerte recorría todo a su alrededor, con una marcada curiosidad en su rostro. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta sensación? Piensa Garou cerrando los ojos, dejándose llevar por sus sentidos. Teniendo la sensación de estar en un lugar en el cual sus pensamientos, divagaciones y sentimientos se perdían en el infinito. Ya veo, esto es a lo que llaman un espacio onírico. Tras llegar a esa conclusión, Garou abre los ojos con algo de pesar. No, esto es diferente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Acaso yo morí? Se pregunta Garou con incertidumbre. Este levanta su mano, solo para observar su palma, teniendo la sensación de estar perdido. Entonces, como si fuera pequeñas luces, sus recuerdos llegan momentáneamente haciendo que este dé un quejido de incomodidad. El recuerdo de pelear contra aquella cosa, aquella figura distorsionada y cósmica regresa. Garou ahora entiende su situación, él no murió, él apareció aquí en cuanto atravesó el pecho de Dios. Da un suspiro y sin mostrar ápice de dudas, sitúa su mirada a aquella luz que vio anteriormente, y continúa caminando a aquella iluminación esféricas de color. Este ajusta su vista notando que dentro de aquella luz, un color destacaba en medio del blanco, un color amarillo firme. Pero este nuevamente se detendría al escuchar un llanto, el sollozo de una niña repentinamente se escucharía. Garou tensa la mirada, y con más calma. Camina hasta dicha luz, teniendo frente a frente, lo que más destacaba en toda esta oscuridad. Una luz esférica envolvía la figura sentada de una niña sollozante. Garou tensa la mirada ante lo visto. Una niña rubia, vestida de blanco, con dos prominentes cuernos en su cabeza. Llevaba sus pequeñas manos a sus ojos, mientras lágrimas caen hasta topar el suelo. Garou se detiene sin dar algún respiro, y su mirada se petrifica, teniendo una leve incomodidad. Algo en esta niña lo perturbaba, no por el hecho de estar sola en medio de la nada, en medio del infinito espacio onírico, sino por el enorme parecido que tenía a la dragona llamada Toru. Garou la observa llorar, como ésta mostraba tristeza y soledad en su rostro. Con suavidad la observa, dando un suspiro. Para él simplemente era incómodo escuchar sus llantos. ¿Por qué lloras?, pregunta Garou a la sollozante niña. Esta al escuchar la voz, tímidamente levanta la cabeza con sus ojos llorosos en dirección a Garou. Sin parar de llorar, mira con sorpresa de Garou, para posteriormente ponerse de pie. Garou la observa detenidamente, notando su evidente parentesco con Toru, solo haciendo su incomodidad más grande. ¿Tú también vas a dejarme sola? ¿Tú también vas a apartarme de tu vida?, dice la niña, mientras su sollozo continuaba. Garou, sin decir una sola palabra, decide agacharse hasta la altura de la pequeña niña. ¿Tú vas a despreciarme como lo hizo Kobayashi?, agrega la pequeña niña, mientras daba una mirada de resentimiento a Garou. Ahora con aquellas aclaraciones, Garou no tenía dudas algunas. Esta pequeña niña en medio de la nada, se trataba de Toru, una pequeña e indefensa Toru. Garou relaja la vista, e inmediatamente da una sonrisa en ironía, sin poder formular bien sus pensamientos, del por qué tenía a una versión infantil de Toru delante suya. Casi como si de una broma de muy mal gusto se tratara. ¡Qué tontería!, susurra Garou poniéndose de pie, para posteriormente mirar a su alrededor ignorando a Toru. La pequeña Toru, al ver la repentina acción de Garou, vuelve a su llanto y lloriqueos, haciendo un berrinche. Lo sabía, me odias al igual que Kobayashi, mentiroso, mentiroso. Te odio. Toru grita con frustración mientras sus llantos ahogaban sus palabras. Garou no puede seguir escuchando sus llantos y dando un suspiro, nuevamente se agacha a la altura de Toru. Mocosa, no me digas que, ¿esa era tu preocupación? ¡Qué tontería! Kobayashi siempre estuvo preocupada por ti, dice Garou dando un suspiro. Estás mintiendo, ella prefiere estar contigo, le gusta pasar tiempo contigo. No me mientas, responde la niña, mostrando su rostro empapado en lágrimas y mocos. Eso no es cierto, mocosa, ella está allí afuera esperándote. Deja de llorar, solo malgastas tiempo. ¿Me lo juras? ¿En verdad no mientes? ¿En verdad ella quiere estar al lado de alguien tan débil como yo?, vuelve a preguntar Toru, en un tono más calmado. Deja de decir tonterías, si quieres ser fuerte, entonces hazte más fuerte, si sigues aquí seguirás siendo débil.
responde Garou mostrando una mirada de fastidio. La niña respira profundamente, para empezar a secarse las lágrimas. ¿Entonces Kobayashi me está esperando? Pregunta la niña con anhelo en sus ojos. Sí, cuanto antes mejor. Dice Garou con firmeza. Esta mira con ilusión a Garou, para tímidamente acercarse a él. Garou da una sonrisa mientras se pone de pie. Toru con algo timidez, extiende sus brazos a Garou, esperando que esté la calde. Este lugar me da miedo, cárgame contigo. Toru hace su petición con algo de vergüenza. Garou al ver esto suspira con fastidio, teniendo que ceder a la petición. Ah, qué mocosa tan mimada, si continúas así nunca te harás fuerte. En cuanto Garou la sujeta, Toru rápidamente abraza su cuello ocultando su rostro en su pecho de Garou, mientras daba ocasionales jadeos. Garou da una mirada incómoda, sujeta bien a Toru comenzando a caminar por el lugar. La silueta brillante de Toru iluminaba el oscuro lugar a su alrededor. Garou mira a su alrededor, viendo los pequeños detalles en la oscuridad, dándose cuenta que a muy a lo lejos, existen miles y miles de luces brillantes adornando la oscuridad. Este lugar me trae un sentimiento de pertenencia, como si hubiera estado aquí antes. Me gustaría saber cómo llegué aquí, pero tengo que salir de este lugar junto a la mocosa. Piensa Garou detenidamente mientras pone su mano en la cabeza de Toru. Paso a paso, el resonar y movimiento de las pisadas de Garou sacudían ligeramente donde pisaba. Estas sombras líquidas fluían en ondas a cada pisada. A lo lejos Garou observaría luces muy débiles y casi parpadeante a la vista. Con curiosidad, entrecierra los ojos caminando hasta tenerlo a la vista. Garou con cautela nota una silueta negra en el piso, una silueta humana en posición fetal, una silueta que mostraba una débil luz parpadeante. Garou al tenerlo frente, mira al suelo notando que se trataba de la silueta petrificada de una persona. Garou mira con algo de curiosidad esto y entrecierra los ojos ante lo visto. Esta silueta formaba parte de la oscura y espesa sombra que formaba la superficie del lugar. ¿Qué mierda es esto? Susurra Garou con intriga. Cuanto más observaba la silueta en el piso, más se daba cuenta las facciones humanoides que este presentaba. Cuernos, barras y una extraña cola que salía de la espalda baja, se trataba de un ser muy similar a los dragones. Se parece mucho a los dragones que me enfrente. Garou al ver esto inmediatamente se asusta al ver que se trataba efectivamente de un dragón, uno que ya había visto antes. Uno de los 3 dragones, su silueta petrificada en el suelo mientras su luz se desvanecía poco a poco. ¿Por qué demonios está aquí? ¿Qué significa esto? Se pregunta Garou retrocediendo, dando una mirada desconcertada. Toru al sentir el movimiento brusco de Garou, hace un jadeo de incomodidad como si estuviera a punto de llorar, mientras se aferraba a Garou. Al notar el quejido de Toru, inmediatamente se recompone, solo para dar una mirada confusa a aquella silueta en el piso. Pero por mero instinto Garou mira alrededor notando que habían otras 2 siluetas no muy lejos. Siluetas humanoides similares a aquel dragón, siluetas que se asemejan a aquellos dragones que Garou enfrentó. ¿Por qué estos tipos están aquí? No entiendo nada. Garou siente un nudo en su garganta, y con algo de confusión comienza a mirar a todo su alrededor. Tengo que salir de aquí cuanto antes. Susurra Garou con desagrado, dejando atrás aquella silueta petrificada. Garou con la mirada fija, centra su vista en un solo lugar mientras camina. Su expresión reflejaba inquietud e incomodidad, sintiendo como su pulso lentamente se acelera. A cada paso las ondas provocadas por las pisadas de Garou se extienden cada vez más, provocando que las sombras de la superficie se levanten levemente. Garou se percata de esto, y se detiene en cuanto observa esto. Garou. Una voz femenina se escucha entre la oscuridad, una voz que Garou reconoce, la voz de su madre. Garou afila la mirada, y sin pensarlo comienza a caminar ignorando todo su alrededor. Otra vez lo mismo, no tengo tiempo para esta basura. Piensa Garou mientras aquellas sombras a su alrededor forman siluetas. Risas de niño, escenarios y estructuras se forman a los costados de Garou, recreando los recuerdos de su infancia. Toru ante el ruido levanta ligeramente la cabeza, y con algo de miedo observa lo ocurrido a su alrededor. Viendo cómo las sombras formaban continuamente la silueta infantil de un niño, uno que le resultaba familiar, la imagen infantil de Garou. «Eres tú», dice Toru apuntando con su pequeña mano, dando una expresión asustadiza. Garou de repente siente el movimiento de Toru, y se detiene para evitar lastimarla. «Ignóralo, mocosa, no prestes atención a tu alrededor», responde Garou con algo de molestia, colocando su mano en la cabeza de Toru. «Mamá, no fue mi culpa, esos niños se burlaron de mí por defender al Kajin». De repente una voz infantil se alza, llamando la atención de Garou, y haciendo que éste observe en dicha dirección.
La silueta de un Garou niño se alzaba mientras tenía una postura encorvada, apretando los puños con desesperación. Mamá, solo hizo lo que creyó justo, ese Kaijin defendía a su familia y el héroe lo derrotó por fama. Dice la imagen de infantil de Garou en un tono fuerte y asustadizo. Garou observa esto y da una mirada aburrida ante la escena. Otra vez con lo mismo, ya estoy harto de estos recuerdos. Piensa Garou chasqueando la lengua. Por otro lado Toru lo observaba con curiosidad sin despegarse de Garou. Delante de la silueta del niño Garou una figura femenina estaba presente, con una distintiva apariencia que Garou reconocería, se trata de su madre. Esta tenía una expresión triste mientras observaba a su hijo. Con lentitud se agacha hasta estar a su altura, y con un pañuelo limpia el rostro del Garou niño. Mamá, tienes que creerme, los Kaijin no son tan malos, ellos solo pelean por los suyos y defienden lo que creen. Mamá, tienes que creerme, yo no provoqué la pelea. Nuevamente expresa Garou niño sosteniendo la mano de su madre. Garou, ¿por qué defiendes a los Kaijin? Ellos son malvados y destruyen todo. Pregunta la madre de Garou apartando el pañuelo de su rostro. No mamá, ellos no son malvados, ellos solo se defienden de los héroes que los molestan. Responde Garou niño con firmeza. La madre de Garou da una expresión pasible, mientras apretaba los labios, mirando con tristeza el rostro de su hijo. Las sombras se desmoronan para terminar la escena, quedando nuevamente Garou y Toru en escena. Garou con una mirada aburrida, cierra los ojos con algo de indiferencia. Era muy linda, esa mujer era muy bonita. Susurra Toru con timidez. Garou abre los ojos, y dando un suspiro reanuda su camino. Ese rostro, el rostro de mi madre, lo había olvidado. Piensa Garou con recelo. Da un pesado suspiro dando una expresión de indiferencia. No sé cómo sentirme al respecto, siento un dolor en el pecho cada vez que mi hijo Garou habla sobre los Kaijin. Pero nuevamente la voz de su madre se manifiesta detrás de él. Garou abre los ojos en sorpresa, y rápidamente gira en dirección a donde provino la voz. Una escena se materializó, sus ojos se abrieron en sorpresa al ver que este era un recuerdo nuevo, uno que había olvidado. Su madre ya hacía cerca de un teléfono hablando con angustia, sujetando ambas manos el teléfono, mientras su voz se quebraba. He intentado hablar con él, pero sigue hablando y diciendo esas cosas. En su escuela tiene problemas todo el tiempo, todos los días recibo reclamos de él sobre su actitud, ya no sé qué hacer, me duele el pecho cada vez que él habla sobre los Kaijin. Dice la madre de Garou en un tono resentido. Garou al escuchar estas palabras, rápidamente frunce el ceño mostrándose irritado. Maldición, en verdad esto se está tornando molesto, tengo que salir de aquí cuanto antes. Piensa Garou dándose la vuelta y comenzando a caminar. No quiero decirle a mi hijo cómo fallecieron sus abuelos por culpa de un Kaijin. No quiero usar la muerte de mis padres para aleccionar a Garou. Él aún es muy pequeño, estoy segura de que dejará de decir tonterías en cualquier momento. Suspira la voz quebradiza de aquella mujer. Garou abre ligeramente los ojos, y da una expresión de incredulidad ante las palabras de su madre, dando una expresión incómoda. Mamá, ya volví. Dice un niño interrumpiendo el lugar. Su madre al escuchar la voz de Garou se altera, provocando que cuelgue inmediatamente la llamada. Esta presta atención a la voz de su hijo, e inmediatamente se exalta al ver su apariencia. Este mostraba sangre en su nariz, junto con raspones en todo su cuerpo. Garou, ¿qué fue lo que te ocurrió? Pregunta con preocupación. Rápidamente esta toma a Garou, comenzando a revisar todo su cuerpo. Al ver las heridas y raspones, tensa a la mirada mientras sus labios tiemblan. Ellos no paraban de reírse de mí, no paraba de molestarme. Yo solo defendí la memoria del rey cangrejo. Dice la infante voz de Garou, mostrando una expresión solemne. Su madre al escuchar esa palabra, mira con confusión a su hijo. ¿Rey cangrejo? Pregunta incrédula. Él es el Kaijin del mar, él murió protegiendo a sus hijos, el héroe lo mató mientras intentaba protegerlo, Kacchan y los demás se burlaron de mí por defender al rey cangrejo. Responde Garou con un tono de impotencia en su voz. Su madre al escuchar la respuesta, sus ojos dan una expresión muerta y sombría, mientras se aleja de su hijo rápidamente. ¿Eh? ¿Mamá pasó algo? Pregunta Garou con algo de tristeza. Su madre le da la espalda de Garou, y ésta se apoya sobre una mesa, mostrando un rostro sombrío y apagado. Solo es un niño, los niños dicen tonterías, sí, él no tiene la culpa. Susurra para sí misma sintiendo como el aire se escapa de sus pulmones. Mamá, perdón. Pero déjame demostrarte que los Kaijin son geniales, lo prometo. Dice Garou tomando la parte trasera del delantal de su madre, mientras daba una pequeña sonrisa. Solo es un niño. Vuelve a susurrar su madre mientras su voz se desquebraja.
Su madre levemente gira en dirección a Garou para dar una mirada inexpresivas, forzando lentamente una sonrisa que camufla su angustia y decepción. Para el pequeño Garou esto no fue notorio, pero sí para el Garou actual, que estaba observando discretamente cada detalle. Este mantiene su silencio mientras daba una pequeña sonrisa. ¡Qué estupidez!, susurra con un suspiro ahogado, sintiendo cómo oprime algo su garganta. La escena rápidamente se deforma para desaparecer posteriormente. Toru parpadea varias veces, mientras observa todo, y dirigiendo su atención a Garou, notando cómo su expresión reflejaba confusión. ¡Qué tontería!, vuelve a susurrar Garou con desprecio. Ya veo, lo que provocaba aquellas pesadillas eras tú, ¿verdad? Esa cosa con la que luché antes, ¿acaso eres el causante de todo esto? Es por eso que estoy aquí. Por esa misma razón también está esta lagartija conmigo, grita Garou al profundo vacío del lugar. Toru, al ver cómo Garou se sacude y comienza a gritar, esta rápidamente oculta su rostro en su pecho, comenzando a sollozar. Garou tras el grito jadea reiteradas veces, sintiendo como aquel recuerdo lo fulminaba. En respuesta se dio un mortal silencio, uno que dejó a Garou con las palabras en la boca. Sin más comienza a caminar mostrando una evidente incomodidad en su rostro, una que remarcaba lo ocurrido. Garou se sintió afectado, se sintió como un idiota. Ver la expresión de dolor de su madre era una imagen que calcó en su mente. En verdad que era un estúpido, susurra Garou con desprecio. Garou, ¿qué solías hacer antes de llegar aquí? Una voz femenina se interpone, haciendo que Garou se detenga inmediatamente. Toru, al escuchar dicha voz, la reconoce inmediatamente, asomando la cabeza con timidez sobre el hombro de Garou. Kobayashi, gritaría Toru con anhelo. Garou, mostrando una mirada aburrida, daría un gesto de fastidio. Se trataba de una imagen distorsionada de Kobayashi, una donde se encontraba sentada sobre una cama. Garou, al ver esto, inmediatamente reconoce la escena. Se trataba de un recuerdo de hace una semana, uno donde Kobayashi y él estaban en aquel almacén. Las sombras habían formando un escenario calcado del recuerdo de Garou de aquella vez. No es de tu incumbencia, métete en tus asuntos, cuatro ojos, responde la imagen distorsionada de Garou con indiferencia. Dime, ¿acaso asistías a una escuela? ¿Teniendo compañeros, o quizás amigas? Pregunta Kobayashi ignorando la respuesta de Garou. Ya basta, estás siendo muy molesta. ¿Acaso te da vergüenza admitir que tienes una novia? Sugiere Kobayashi mostrando una sonrisa sonrojada. Deja de asumir cosas, no asistía a la escuela, responde Garou con fastidio. Kobayashi, al escuchar esto, agacha la cabeza con algo de pena. ¿Eh? Yo no lo sabía, lo lamento, dice Kobayashi con incomodidad. Da igual, de todos modos no me perdí de mucho, contesta Garou dando un gesto despectivo. Pero antes habías mencionado que tenías un maestro, yo creí que se trataba de uno de escuela, dice Kobayashi con vergüenza. Oh, el viejo. Ese anciano era mi maestro de entrenamiento, responde Garou con algo de desprecio en sus palabras. ¿Eh? ¿Era? ¿Acaso ocurrió algo con él? Pregunta Kobayashi con curiosidad. No, para nada, ese anciano es un hueso duro de roer, aún continúa vivo. Pero ya no soy su discípulo, digamos que decidí seguir mi propio camino, responde Garou prepotente. Kobayashi, al ver la forma en que se refiere Garou a su maestro, agacha la cabeza con decepción. ¿Entonces tú nunca has tenido un amigo? Pregunta Kobayashi mostrando un semblante triste. Garou, ante la pregunta, parpadea algo confundido, pero ladea la vista esquivando la pregunta. No, no necesito un amigo, responde Garou fríamente. Tras aquellas últimas palabras, las sombras nuevamente se desmoronan, para dejar despejado el lugar. Garou da una mirada sombría, mientras su mente divaga ante los recuerdos. Señor, usted me salvó, usted es un héroe, dice una voz infantil repentinamente. Delante de Garou otro recuerdo se forma con las sombras. Garou, al escuchar dicha voz, una punzada dolorosa llega a su cabeza, como si su cerebro se sobrecargara, provocando un dolor momentáneo. Mocoso, susurra Garou con los ojos abiertos. Entonces de las sombras un niño se forma, uno que tenía una apariencia distinguible. Cabello en forma de hongo, con un agujero en medio de este, haciendo visible su piel. Robusto y con un rostro para nada agradable. Se trataba de Tareo, el niño feo que Garou salvó de los Kaijin innumerables veces. Cállate, no me digas así, no soy un héroe mocoso de mierda. Entonces una segunda sombra se manifiesta, se trataba del mismo Garou, que con su mano cubrió la boca del niño antes que siguiera hablando. Garou, al ver este recuerdo, rápidamente incontables recuerdos se desbloquearían, provocando una avalancha de estos, haciendo que su cabeza duela.
Garou con dolor lleva una mano a su frente, provocando que este se encorve un poco. Toru se asusta repentinamente ante la acción, y comienza a lagrimear. ¿Estás bien?, pregunta Toru con miedo. Garou después de unos segundos, da una expresión de malestar, y se recompone con dificultad. No, esto no es posible, se supone que yo me desmayé cuando aquel calvito me golpeó. Susurra Garou confuso. Pero inmediatamente otra punzada se da, en cuanto recuerda a aquel sujeto que lo dejó inconsciente. Garou nuevamente de dolor se encorva, provocando que este se arrodille al piso. Toru al ver esto inmediatamente se aferra a Garou con miedo, evitando caer producto de la sacudida. Señor, por favor, él es alguien bueno. Él me salvó en muchas ocasiones. Señor, por favor, sálvelo. Dice la voz de Tareo entre las sombras. Entonces una segunda escena se forma entre las sombras. Garou con algo de dolor levanta la cabeza, solo para notar cómo las sombras regurgitaban para formar una silueta. La silueta de un hombre calvo con capa, uno que tenía una vestimenta bastante particular, sobre todo resaltando su capa. Se encontraba sonriente junto con Tareo, mientras acariciaba la cabeza del infante. No te preocupes, déjamelo a mí, es una promesa. Dice aquel hombre dando una mirada determinante. Garou al ver esto, inmediatamente siente otra punzada en su cabeza, sintiendo como un cúmulo de recuerdos golpean su mente, haciendo el dolor aún más intenso. No, esto no puede ser, se supone que yo no estaba allí. Grita Garou con desesperación y enojo. Entonces en un parpadeo, los recuerdos de toda su aventura llegaron por su mente. Su travesía por los túneles de la Asociación de Monstruo, su pelea contra Royal Reaper, el rescate de Tateo, su pelea contra el jefe de la Asociación de Monstruo, su pelea contra el héroe Super Alloy Dark Shine, su despertar como monstruo y su pelea contra Platinum Sperm. Todos esos recuerdos golpean a Garou, provocando que al finalizar todo el recuento de sus memorias, este dé una mirada en blanco. ¿Todos son malos? ¿Acaso no son héroes? ¿Cómo pueden hacer esto? La voz de Tareo nuevamente llama la atención de Garou. Este que con dificultad levanta la vista, notando como una nueva escena se forma. Muchas siluetas aparecen junto al niño, mientras este parecía proteger a alguien tendido en el piso. Se trataba del mismo Garou que tenía una imagen irreconocible. Manchas negras, recubiertas por una especie de armadura que le daba una apariencia monstruosa, a excepción de su rostro que estaba al descubierto. Garou entrecierra la mirada con impotencia. Se trataba del recuerdo amargo en el que fue derrotado, donde los héroes lo golpearon salvajemente entre todos. El señor es un verdadero héroe quien me salvó muchas veces. Grita Tadeo en medio de todas aquellas siluetas, mientras se aferraba a la pierna de una de estas sombras. Garou da una expresión desconcertada sintiendo como su existencia se agrieta dentro de su alma. Toru, que aún estaba sujeta, al escuchar el escándalo, no puede evitar dar un vistazo. Al contemplar la escena, está con delicadeza suelta el cuello de Garou poniéndose de pie. Con timidez avanza hasta aquella sombra monstruosa de Garou, el recuerdo formado por el espacio liminal. Toru traspasa como si fuera neblina aquellas sombras, hasta posicionarse delante del recuerdo, delante de Garou monstruo. Este mantenía una mirada vacía, una mirada perdida en sus dudas, inmóvil sin dar una expresión humana. Toru traga algo de saliva y con timidez, extiende su mano hasta poner su palma en el rostro de Garou. Todo estará bien. Susurra Toru con miedo, mientras cierra sus ojos con fuerza. Las sombras rápidamente se deforman rompiendo y desvaneciendo la escena, dejando una figura petrificada. Garou observó todo esto, sin dar un gesto en particular, se mantenía de rodillas mientras miraba al vacío, por puro instinto observa aquella estatua petrificada que dejó aquellas sombras. Garou al observar dicha estatua, sonríe amargamente, mientras su mirada se tensa. Toru con curiosidad hace lo mismo, y sin pensarlo observa en dirección a dicha estatua. Su sorpresa es grande provocando que retroceda de miedo. Se trataba del mismo Garou petrificado, teniendo su apariencia del terror cósmico. Esta solo era una imagen burda, de lo que fue alguien poderoso en algún momento. Garou sonríe tembloroso, mientras lleva una mano a su rostro. Ya comprendo, entonces aquella vez yo morí. Susurra Garou tembloroso. Yo pasé por lo mismo, recibí el poder de Dios y acabé igual que Toru, igual que esos 3 dragones. Piensa Garou colocándose de pie con lentitud. Garou ahora comprendía algunas cosas. Él murió tras recibir el poder de Dios, murió tras ayudar a Saitama para volver en el flujo de tiempo, quedándose atrás en el proceso, siendo consumido por Dios. ¿Por qué sigo vivo?, se pregunta Garou desconcertado. Toru, al ver la repentina reacción de Garou, rápidamente corre hacia él, abrazando su pierna. Garou no le dio importancia a este gesto, pero por puro instinto la tomaría de la mano.
Garou observa fijamente a Toru, y ahora comprendiendo por qué ella está aquí, y por qué tiene esa apariencia. Tenías razón, pequeña lagartija, nunca debí acercarme a ustedes. Yo fui el causante de todo esto. Tal como dijo Ilulu, fue todo a consecuencia de mis actos. Dice Garou sonriente, dando una expresión amarga. Toru, a escuchar sus palabras, se aferra aún más a Garou. No me dejes aquí sola. Exclama Toru sollozando. No te preocupes, saldremos de aquí inmediatamente. Responde Garou en un tono amable, acariciando la cabeza de Toru. Ningún ser viviente es digno de mi poder. Interrumpe una voz distorsionada detrás de Garou. Entonces una presencia se manifiesta envuelta en sombras, convirtiéndose en carne gris y áspera, deformando cada parte, dando una apariencia humanoide desagradable y repugnante. Dios se había hecho presente. Garou da una expresión aburrida, y con pereza ladea la vista. Toru al ver esto rápidamente empieza a escalar por la pierna de Garou, hasta llegar a su cuello y ocultar su cabeza con miedo. Lograste muchas cosas, Garou, hazañas que ni siquiera Toru, el Armagedón del caos, pudo. Dice Dios extendiendo sus sombras por doquier. Garou da una expresión aburrida, dando una mirada indiferente. Yo debería estar muerto, pero sin embargo aquí estoy, vivo de vuelta de la muerte. Interrumpe Garou en un tono molesto. La carne deformada que recubre el rostro de Dios, se contrae pareciendo que estuviera sonriendo ante las palabras de Garou. Planos secundarios, astrales y liminales, yo tomaré parte en cada lugar donde puedo influir mi poder, y para que mi poder pueda alcanzar este universo, era necesario enviar un emisario, un representante, un campeón. Responde Dios mientras su voz perdía fuerza. Garou da una expresión de enojo al escuchar lo anterior, provocando que este apriete los dientes. Cállate, me aburres. Grita Garou con enojo. No soy el títere de nadie, yo sigo mi propio camino, no permitiré que una asquerosidad como tú me controle. Agrega Garou con desprecio. Las sombras comienzan a desvanecerse poco a poco, mientras la imagen de Dios se cubre en estas. No importa, gracias a ti mi influencia llegó aún más lejos. Una lástima que no puedas ser mi avatar, no cuando estás incompleto e imperfecto, un ser ahora dividido en dos. Dice Dios desapareciendo gradualmente, hasta embutirse en las sombras completamente. Garou abre los ojos en confusión sin saber cómo reaccionar ante dichas palabras. ¿Yo estoy incompleto? Se pregunta Garou desconcertado. Pero sale de su trance cuando siente al agarre de Toru en su cuello. Oh, es verdad. Tenemos que salir de este lugar. Dice Garou observando a Toru, que ésta se mantenía aferrada mostrando inseguridad. O por lo menos que tú puedas salir de aquí. Dice Garou dando una mirada suave. Garou sosteniendo a Toru, camina por el lugar, sintiéndose atrapado y encerrado. Sin saber qué hacer a partir de ahora, su existencia no tenía sentido ni propósito, siendo un títere desechables. Pero al observar a Toru, al menos el sentimiento de liberarla a ella permaneció, como la tangente final de su propósito. Al menos Garou sentía que debía hacerlo. Tengo miedo. Susurra Toru sollozando. Garou, al sentir su vulnerabilidad de Toru, sintió una molestia recorrer su cuerpo. No por la actitud de esta, sino porque no podía ofrecerle seguridad ante esta situación, Garou se sentía tan vulnerable como ella. Entonces recordó aquellos momentos finales de su vida como el terror cósmico, aquella última enseñanza que le otorgó a aquel héroe. Creo que es hora de que te marches, te enseñaré cómo hacerlo. Garou dice mientras daba una sonrisa. ¿Vendrás conmigo? No quiero estar sola. Pregunta Toru insegura. Lo lamento, mocosa, pero tendrás que ir por tu cuenta. Responde Garou en un tono amable. Lo sabía, eres un mentiroso, mientes, te odio, te odio. Toru hace un berrinche, mientras le daba leve golpes a Garou en su pecho. Mocosa, deja de ser tan egoísta y mimada, hay alguien que te está esperando y te necesita. Dice Garou mientras acaricia la cabeza de Toru, pero la pequeña dragona se aferra a Garou con tenacidad. Kobayashi te está esperando, no la dejes esperando mucho tiempo. Añade Garou mientras lentamente aleja a Toru de él. Esta con lágrimas acepta y mira con determinación a Garou. Está bien, tengo que volver con mi ama Kobayashi. Dice la pequeña dragona con firmeza. Garou sonríe mientras toma una postura con sus manos. Así me gusta, mocosa, es mejor de esta manera. Quiero que copies todo lo que yo hago. Responde Garou, a la par que cada una de sus manos se sitúan en el pecho y vientre formando un círculo. Está bien, pero no entiendo qué tengo que copiar. Dice Toru confundida. Copiarás todo, respiración, movimientos, gestos, ritmo, copiarás todo lo que esté a tu imaginación. El poder de ese bastardo aún está presente en ti, prueba de ello es tu luminosa apariencia.
dice Garou en un tono serio, mientras ambos hacían los mismos movimientos, a pesar de que ambos estén de rodillas. A la cuenta de 3, los dos cerraremos los ojos e imaginarás estar con Toru, ¿de acuerdo? Dice Garou dando un suspiro de esperanza. Toru asiente la cabeza con inocencia, e imita de Garou. Entonces ambos dan un suspiro para iniciar la cuenta. Sus movimientos se agitan mientras da inicio al conteo. 1. 2. Y3. Tanto Toru como Garou cerraron los ojos en perfecta sincronía. Ninguno podía ver nada o sentir algo. Garou se mantuvo en esa postura unos segundos, hasta que decidió abrir los ojos. Funcionó. Susurra dando una sonrisa. Garou mira delante de él el profundo vacío del lugar, en completa soledad, sin rastro de Toru por el alrededor. Toru, el dragón que traerá el Armagedón, regresó a su hogar. Garou se levanta y da un pequeño bostezo. Este silencio no está del todo mal. Piensa mientras cierra los ojos, y un profundo cansancio se nota en sus facciones. Garou camina por el lugar, mientras daba una pequeña sonrisa. Sintiendo cómo el lugar perduran, haciéndolo sentir solo e insignificante, preguntándose si será el final de su historia. Fue bastante divertido, me hubiera gustado vivir en ese lugar. Piensa Garou mientras la nostalgia y recuerdos en su estadía lo golpeaban. Me pregunto cómo estará el viejo, seguramente se reiría de mi situación. Murmura Garou mientras daba una pequeña risa, mientras se perdía en la lejanía, caminando por el vacío infinito llena de oscuridad que se esparcía por todos lados. El canto de las aves, hojas sacudiéndose y sonidos de los autos resonaban por todas partes. La luz solar penetraban por las cortinas, iluminando la habitación tenuemente. Un destello de luz poco a poco alcanzaba el borde de la cama en la habitación oscura. Progresivamente alcanzaría el centro de la cama, donde se encontraba una persona recostada pacíficamente. La luz hace contacto con su piel pálida y delicada, haciendo que estalle un quejido en molestia. Sus párpados tiemblan ante la sensación de luz situada en su rostro, sus ojos se abren lentamente para ver el color avellana de estas. Su cabello rojizo se ilumina de igual manera solo para que diera un movimiento perezoso con la cabeza. Se trataba de Kobayashi que estaba recostada, mirando aquel destello de luz que provenía de la ventana. Su mirada inerte se mostraba inexpresiva mientras sus labios se abría lentamente. Blanco. Susurró Kobayashi mientras sus ojos se deslizaban sutilmente por la habitación. En aquella habitación de color blanca, la luz del sol rebotaban hasta iluminar todo, cada detalle de esta se mostraba sin problemas. Mostrando una habitación de hospital muy deslumbrante, siendo algo evidente por todo el contenido alrededor. Está con dificultades se intenta moverse, pero sentiría un peso en su vientre, notando una calidez en su contacto. Está desliza su mirada, notando que había alguien recostada con la cabeza en la cama del hospital. Sus cabellos rubios destacaban en el banco de las sábanas, siendo tenuemente iluminado por la luz solar, sus cuernos sobresalían como si fueran ramas de árboles. Su vestido de sirvienta le daba una apariencia distinguible en cualquier ámbito. Su rostro pasible mostraba lágrimas fluir por sus ojos, con una expresión cansada marcada en su rostro. Su amiga Toru estaba a su lado durmiendo. Kobayashi abre los ojos incrédula, y apenas procesando lo que está pasando. Esta se mueve con brusquedad provocando que Toru de un quejido, producto de dicho movimiento abra los ojos mostrando una expresión pasible. Esta al percatarse de lo ocurrido, muestra sorpresa en sus ojos, colocándose de pie producto del susto. Kobayashi, al ver a Toru de manera orgánica y móvil, sin mostrar ningún signo de estar dañada, en un principio piensa que se trata de un sueño. Pero al sentir aquella calidez sobrante en las sábanas, se da cuenta de la realidad. Buenos días Toru. Dice Kobayashi en un tono feliz, mientras algunas lágrimas amenazaban con salir. Toru al escuchar la suave voz de Kobayashi, esta muestra una expresión de sorpresa, a la vez que poco a poco se quebraba con los segundos. Escuchar sus buenos días provocó que la dragona entrara en llanto, y esta la abrazara inmediatamente. Ama buenos días. Dice Toru mientras su voz temblorosa se rompía en quejidos de felicidad. La habitación se convirtió en un sinfín de sentimientos encontrados, mientras los sonidos exteriores no paraban de cesar, autos, los sonidos de las aglomeración y los pájaros cantando adornaban la escena única. Hoy en Noticias Matutina.
Una semana ya ha pasado desde el incidente del evento del dragón al sur de la ciudad. El templo inexplicablemente se derrumbó, dejando más que escombros a su alrededor. Se calcula una pérdida millonaria junto con una pérdida histórica, ya que el valor histórico y antigüedad es irreemplazable. La prefectura está manos a la obra, y en cuestión de una semana fue reconstruido, dejando el lugar nuevamente abierto al público. En otras noticias, los extraños fenómenos a las afueras de la ciudad dejan desconcertado a los científicos, pues se detectó en los bosques y reservas naturales, una contaminación de radiación. Esta radiación ha provocado un total de 60 víctimas, que ahora se encuentran en recuperación. Aún no se ha llegado a ninguna conclusión, y la investigación continúa, pero se cree que esto se debe al cambio climático. El sonido de la radio resuena sobre una cocina, mientras un suspiro se daba. Un sonido de clic se escucha, apagando la radio por completo. Se trataba de Lukoa, que con una mirada de fastidio, se rascaba la cabeza con frustración. A pesar de que intentamos arreglar el desastre, fue muy difícil deshacerse de esa radiación cósmica. Dice con frustración, mostrando un semblante en preocupación. Cierra el pico, no me dejas concentrarme. Dice una segunda voz interrumpiendo, se trataba de Fafnir, que mostraba un enojo en sus facciones. Fafnir, por favor ayúdanos, y Lulu y Elma apenas si pueden con todo, esta semana fue muy pesada. Suplica Lukoa mientras mostraba un delantal, dando una expresión vulnerable. Esta se encontraba en la cocina, al lado de una tabla cortando muchas verduras. No molestes. Responde Fafnir cortante, pero este suelta su consola de videojuego para dar un suspiro. Además, ¿por qué demonios vienes aquí a cocinar? Pregunta Fafnir dando una mirada irritante. Lukoa, al escuchar su pregunta, ladea la vista mostrando una expresión tonta, haciendo que Fafnir se moleste aún más. Oh, verás, me queda mucho más cerca del hospital, esta comida es para Kobayashi, hoy por fin se despertó y le dan de alta médica. Responde Lukoa mostrando una felicidad, moviendo las caderas en celebración. Fafnir suaviza la mirada al escuchar su respuesta, y da un suspiro amargo. Ya veo, en verdad fue un fastidio sanarla, usar magia para curarla no fue un inconveniente, el problema era esa radiación que permanecía en su cuerpo, hacer una limpieza era necesario, algo que solo los humanos puede hacer. Dice Fafnir mostrando una mirada sombría. Lukoa se rasca la cabeza de igual manera, solo para dar una expresión de molestia. No me lo recuerdes, me desesperé bastante aquella vez, no sabía cómo lidiar con esa radiación, al final Elma se terminó encargando de eso. Era la única que podía limpiar esa radiación, su magia de agua es bastante útil. Dice Lukoa con algo de pena. Hace una semana que no veo a Elma, Toria y Lulu, pensé que a estas alturas ya arreglarían el desastre que ocasionaron. Exclama Fafnir con molestia. Hubiéramos acabado antes si nos hubieras ayudado desde el principio. Responde Lukoa con algo de molestia. No fastidies, es mucho más importante mi evento de mazmorra. Grita Fafnir de manera mezquina. Qué apático. Dice Lukoa mirando con molestia a Fafnir, volviendo con las verduras. Pero tras unos segundos de silencio, Fafnir suspiró con cansancio. Oye, ¿qué hay del humano? ¿Algún rastro de él? Pregunta Fafnir en un tono serio. Lukoa, al escuchar sus palabras, esta se detiene, solo para dar una expresión pasible. No, estuve buscándolo por todos los rincones del mundo, él desapareció. Tú mismo lo viste con tus ojos, después de aquella explosión, en la batalla contra lo que controlaba a Toru. No hubo rastro de él en ninguna parte, solo una inconsciente y lastimada Toru. Dice Lukoa en un tono sereno y pasible. Ya veo. Responde Fafnir cortante, pero este levanta la vista hacia Lukoa, notando que esta daba una expresión de tristeza. ¿Aún no lo superas, verdad? Pregunta Fafnir dando una expresión indiferente. Lukoa sonríe con amargura tomando una lechuga suavemente. Sí, en verdad me hubiera gustado conocer más a ese humano, por lo que me contó Elma, Kana y Kimun. Gracias a él Kobayashi sigue viva, de no ser por el toro no estaría con nosotros. Responde Lukoa mostrando una expresión de tristeza. Fafnir suaviza la mirada, y cierra los ojos con suspiro. Aunque es una lástima que no sobreviviera, me hubiera gustado interrogarlo y diseccionarlo, para examinar su cuerpo a detalle. Agrega Lukoa haciendo un movimiento extraño con el cuchillo. Fafnir, al escuchar esto, rápidamente ignora a Lukoa, centrándose nuevamente en su videojuego. Lukoa da una sonrisa incómoda solo para suavizar su expresión. Sin él nunca podré saber quién era ese autoproclamado dios. Piensa Lukoa mientras observaba la lechuga con inquietud. El mediodía había llegado, el sol se había sobrepuesto, y en las oficinas de Higoku Meguri un gran alboroto se daba. Elma se encontraba con enormes ojeras, parpadeando como si su vida dependiera de ello.
Ella se encontraba en su escritorio rodeada de cientos y miles de hojas y carpetas, producto del trabajo acumulado debido a sus faltas. Su expresión mostraba impotencia y tristeza, tecleaba en su computadora como si fuera un zombie, carente de emociones alguna. Elma no había descansado ni dormido por días, producto de su trabajo, y que ella por las noches se encargaba de purificar la radiación en aquella zona donde ocurrió la pelea. A pesar de que recibía ayuda, sus ganas de vivir se reflejaba en cada movimiento que hacía. Era la hora del almuerzo, pero ella no estaba permitida moverse de su computadora hasta terminar. Elma, por más poderosa y hermosa que fuera, sentía por primera vez vulnerable ante su rol como oficinista. En su tarea siente una mano en su hombro, esto por un instante la desconcierta. Ladea la vista solo para ver a su colega de trabajo, Makoto. Hola Elma, buen trabajo. Saluda a Makoto con una sonrisa nerviosa. Elma abre los ojos en sorpresa, él no se había presentado en toda la mañana, pero podía intuirlo. La noticia de que Kobayashi había despertado se corrió rápidamente entre sus amigos. Makoto, ¿cómo está Kobayashi? Como verás, no pude ir a verla. Dice Elma con un tono deprimente. Makoto sonríe al ver el estado de Elma, y siente pena por ella al ver cómo estaba rodeada de trabajo. Fui a visitarla esta mañana, hablé con ella y le compré su desayuno. Ella se encuentra bien, saldrá del hospital esta noche. Dice Makoto con incomodidad. Oh, ya veo, intentaré ir a verla esta noche, sí, en cuanto termine iré a verla. Dice Elma mirando todo su trabajo restante. Pero siente como un vento de comida es puesta en su escritorio. Elma siente el olor y su estómago ruge ante el hambre. Debes estar hambrienta, come algo Elma. Dice Makoto dando una sonrisa suave. Elma mira con felicidad el almuerzo, y comienza a sollozar. Makoto al ver esto se pone nervioso e intenta consolar a Elma. Makoto, eres un buen humano. Dice Elma mientras las lágrimas inunda sus ojos. No, no es para tanto, solo me preocupa verte en ese estado. Dice Makoto con incomodidad. Elma al escuchar esto, mira a Makoto ocultando su mirada, mientras apretaba los puños. Makoto, necesito que me hagas un favor. Exige Elma en un tono quebradizo. Makoto parpadea múltiples veces, y está expectante ante la petición. Abrazo, es lo único que pido, un abrazo. Pide Elma mostrando una expresión lamentable entre llantos y mocos escurriendo de su nariz. Makoto da una mirada incómoda, y no sabe cómo reaccionar ante la petición, pero tras unos segundos de silencio accede. Elma rápidamente se abalanza sobre él, abrazándolo y en respuesta con miedo también corresponde. Elma comienza a sollozar mientras su estómago ruge de hambre. No le digas a nadie sobre esto. Dice Elma temblorosa. Makoto, sintiendo que Elma aplica más fuerza en el abrazo, da un jadeo dejando salir el aire retenido. Por supuesto que no, no quiero que me mates. Dice Makoto acariciando la cabeza de Elma, mientras daba una sonrisa nerviosa. La noche había llegado, el incesante ruido de la ciudad se imponía una vez más. Y Lulu se encontraba sentada, mostrando una impaciencia, viendo con algo de paranoia a su alrededor. Y Lulu, ya terminé de decorar las ventanas. De repente una voz infantil interrumpe, se trataba de Kana que mantenía una expresión feliz. Buen trabajo Kana, ahora solo toca esperar. Dice Lulu con ansiedad. ¿A qué hora llega Kobayashi y Toru? Pregunta Kana algo curiosa. No lo sé, Toru no dijo nada al respecto, únicamente pidió que preparará todo para su llegada. Dice Lulu con una expresión cansada. Y Lulu da quejido de cansancio mientras se recostaba en el sillón, parpadea con pesar y mira a su alrededor. El departamento en general estaba adornado con decorativos de bienvenida, el lugar tenía globos, brillantina y uno que otro papel de serpentina. Parecía más un decorado de carnaval que de bienvenida, algo de lo que Lulu no tenía en cuenta. De repente sienten como la puerta es abierta, llamando la atención de ambas dragonas. Y Lulu y Kana estarían expectantes al pensar que se trataba de Kobayashi, y rápidamente estarían a punto de gritar y dar la bienvenida. Hola, ¿hay alguien aquí? Preguntaría una voz femenina bastante relajada. Se trataba de Lukoa, que entraría sin descaro mostrando una sonrisa desconectada. Oh, Lukoa, pensé que llegarías mucho más tarde. Diría Lulu con una clara decepción en su rostro. Oh, eso sería imposible, de otro modo traer a Fafnir sería imposible. Dice Lukoa con una sonrisa incómoda, señalando detrás de ella. Cierra el pico. Se quejaría una voz masculina en un tono molesto. Se trataba de Fafnir, que con algo de pereza camina dentro del departamento. Oh, Fafnir, bienvenido, pensé que llegarías junto con Makoto. Diría Lulu en reverencia. Él vendrá más tarde junto con Elma, él la está ayudando en su trabajo o algo por el estilo. Responde Fafnir con desinterés.
Y Lulu da una expresión solemne mientras todos pasan y se sienten cómodos. Los minutos pasan y todos están a la expectativa. La puerta repentinamente hace un sonido rechinante, este se abre con algo de lentitud hasta azotar levemente la pared. Un paso se da dentro del departamento, junto con una mirada estoica. Se trataba de Kobayashi, que al ingresar a su departamento, se percató de la presencia de todos dentro de esta. «Bienvenida a casa», gritan todos a excepción de Fafnir, que mantenía una expresión aburrida. Kobayashi abre los ojos en sorpresa, mientras da una sonrisa nerviosa ante la escena. «¿Eh? Estoy en casa, hola a todos». Saluda Kobayashi algo impaciente. En cuanto terminó de hablar Kobayashi, Kana y Lulu se abalanzaron sobre ella abrazándola. Esta daría una sonrisa suave a notar cómo estaban a punto de llorar de alegría. «Estoy en casa, chicas». Nuevamente Kobayashi diría con una sonrisa. «Oh, veo que llegaron bastante temprano». Una voz femenina interrumpiría pasando por un costado de Kobayashi. Se trataba de Thor, que la acompañaba sin que nadie la tomara en cuenta. Esta tendría una enorme canasta llena de comida y bebidas, que con algo de pesar pondría en la cocina. «Lukoa, por favor ayúdame en la cocina, así termino mucho más rápido», diría Toru en un tono demandante. «¿Eh? ¿Por qué yo? ¿No sería mejor que uses tu magia de fuego? Sería mucho más fácil», protestaría Lukoa con confusión. «Sabes muy bien por qué, si uso mi magia en la comida, tendrá un sabor a maná, y uno muy agrio. Vamos, ayúdame». «No quiero intoxicar a Kobayashi y Makoto», replicaría Toru con molestia. Lukoa, al escuchar la obviedad de sus palabras, no tiene otra opción que acceder. «Hola Faf-chan, no pensé verte aquí, me alegra mucho que te preocupes por mí». Saluda Kobayashi dando una sonrisa, mientras mira a Fafnir con amabilidad. «No me digas Faf-chan. Además, yo también me alegro que aún respires», contesta Fafnir con indiferencia, haciendo que Kobayashi dé una sonrisa incómoda. «Hola a todos». Entraría en escena Elma, dando una sonrisa de alegría, mientras azota la puerta del departamento. «Hey, ten más cuidado con mi puerta, y bienvenida», grita Kobayashi al notar el alboroto. Elma, al escuchar la voz de Kobayashi, abre los ojos en alegría mientras su sonrisa se expande aún más. Esta corre en su dirección y de igual manera abrazó a Kobayashi sometiéndola. «Por fin despertaste, me alegra muchísimo». Elma hace un escándalo mientras restriega su rostro con el de Kobayashi. «Apestas a alcohol, aléjate de mí», reclama Kobayashi en molestia intentando apartar a Elma. «Lo lamento, pero se puso a beber de camino aquí», dice una voz masculina detrás de Elma. Se trata de Makoto, que tenía un rostro afligido, a la par que mostraba incomodidad. «Oh, hola Makoto, me alegro que vuelvas a visitarme». Saluda Kobayashi a la par que se separa de Elma, y esta en respuesta cae en el sofá. «Sí, lamento no poder estar más tiempo esta mañana, pero tenía que volver a la oficina». Makoto hace una ligera reverencia en disculpa. Pero inesperadamente Elma se abalanza sobre Makoto, rodeando su brazo en su cuello, y comienza a someterlo. Kobayashi, Makoto es increíble, él me ayudó a terminar mi trabajo. También me alimento y cuido de mí hasta llegar aquí, merece todos mis halagos», dice Elma entre carcajadas y sonrisas. Makoto da una expresión angustiada sediento ante los movimientos de él, su cara reflejaba una clara incomodidad producto de los movimientos bruscos de Elma. «Podrías soltarme, en cualquier momento romperás mi cuello». Makoto señala delicadamente, en un intento de zafarse. «No, ahora eres mi confidente, tienes que estar todo el tiempo a mi lado», responde Elma mientras su risa inundaba el departamento. «Qué escandalosa», susurra Fafnir con molestia. Todos se encontraban conviviendo unos con otros, Toru y Lukoa se encontraban ocupadas cocinando, y Lulu y Kana estaba jugando con unas cartas de edición, Elma constantemente molestaba a Makoto, y Fafnir se encontraba en una esquina ignorando a todos. Kobayashi al ver esta escena sonríe con felicidad, mientras su respiración era más profunda. Esta sin que nadie lo notara se dirige hasta el balcón de su departamento, esta abre la puerta de vidrio y con delicadeza pasa sin hacer ruido. Sus pestañas largas se sacuden ante la leve ventiscas, y su cabello amarrado da una leve sacudida. Kobayashi mira con maravilla la ciudad en la noche nocturna, bañada en estrellas. Esta suspira sintiéndose relajada y tranquila. La puerta del balcón se abre ingresando de igual manera. Kobayashi la ve a la vista, y con algo de sorpresa observa a Lukoa. Esta camina hasta ponerse al lado de Kobayashi, acompañándola en su vista a la ciudad. Toru es muy estricta cocinando, por eso no me gusta ayudarla en la cocina. Suspira Lukoa con molestia. Kobayashi da una pequeña sonrisa, pero no da una palabra al respecto. Lukoa se percata de esto y mantiene una expresión seria mientras da un suspiro.
Ambas se mantienen en silencio por un minuto, hasta que Kobayashi dice algo. «Lukoa, ¿dónde está Garou?», pregunta Kobayashi sin hacer contacto visual con la dragona. Lukoa da un pequeño vistazo a la expresión de Kobayashi, pero al ver cómo ésta se mostraba serena, cierra los ojos con resignación. «No lo sé, cuando derrotó a lo que controlaba a Toru, hubo una gran explosión lumínica. Él desapareció después de dicha explosión, ni siquiera dejó un rastro de su presencia. Lo busqué por toda Japón, y posteriormente alrededor del mundo, pero nada. Simplemente desapareció», responde Lukoa en un tono bajo. Kobayashi suaviza la mirada, y deja salir un jadeo. «¿Él está muerto?», pregunta Kobayashi en un tono quebradizo. Lukoa guarda silencio ante la pregunta, mientras mira la ciudad. «Sí, lo lamento Kobayashi», responde Lukoa en un tono bajo. Kobayashi al escuchar la respuesta, está baja la mirada mientras algunas lágrimas caen silenciosamente. Esta jadea levemente, en un intento de disimular sus lágrimas. La cena está lista, Kobayashi y Lukoa vengan. De repente Ilulu grita interrumpiendo el momento. «Oh, sí, enseguida». Lukoa responde algo incómoda ante la interrupción. Kobayashi rápidamente seca sus lágrimas, dejando salir todo su dolor en un largo suspiro. Para recomponerse dando una expresión feliz. «¿Estás bien?», pregunta Lukoa condescendiente. «Sí, no te preocupes, no es mi intención arruinar esta reunión, vamos, todos nos esperan», responde Kobayashi amablemente. Lukoa suaviza la mirada y con algo de melancolía, es la primera en tomar de la mano a Kobayashi, comenzando a guiarla. «Eres sorprendente Kobayashi, en verdad te admiro», susurra Lukoa con empatía mientras ambas se adentran al departamento, así comenzando la cena de bienvenida. Risas y charlas de todo tipo se dio, alegrando y animando el ambiente. Todos convivían a su manera en este único escenario donde todos son felices. Kobayashi nunca más se sintió sola. En una tarde común y corriente, como cualquier día en Japón, Azad se encontraba caminando con desdén en un sendero cerca de los barrios rojos. Este sostenía una libreta mientras tenía muchos apuntes, información tras información llenaba y sobresaturada sus hojas con manía. Los seres mágicos de otros mundos siguen bajo perfil, supervisarlos todo el tiempo es tedioso. Murmura Azad garabateando en su cuaderno. Este da un gran suspiro para luego cerrar su libreta, y sacar un cigarrillo de su bolsillo. «Maldición, ¿dónde mierda está mi encendedor?», pregunta Azad tras buscando en sus bolsillos. Pero tras decir aquellas palabras, un pequeño círculo mágico se sobrepone en la punta de su cigarrillo, haciendo que de este salga una leve llama de fuego, así encendiendo en cigarrillo. Azad sorprendido se queda inmóvil ante esto, para posteriormente dar una mirada de fastidio. Este sostiene su cigarrillo y con algo de pesar inhala el contenido, cierra los ojos con molestia para posteriormente dar un amargo suspiro. «Tiempo sin vernos Quetzalcóatl», dice Azad dando una sonrisa suave. Delante de él se encontraba Lukoa apuntando con su dedo a Azad, mientras unos círculos mágicos se desvanecían de la punta de su dedo. «Igualmente, Azad, ha pasado bastante tiempo, me gustaría hablar contigo, vayamos a un lugar más privado», contesta Lukoa con amabilidad. Azad parpadea varias veces aburrido, y con algo de pesar levanta los hombros en desinterés. Minutos más tarde Azad y Lukoa se encontraban en la azotea de un edificio de oficinas, donde no muchas personas transitan. «¿Y bien? ¿Qué te trae a mi Quetzalcóatl? Han pasado 2 meses desde la última vez que me contactaste», pregunta Azad con una sonrisa mezquina. Lukoa al escuchar esas palabras, da una mirada aburrida. «Eso se debe a que eres difícil de encontrar. Además, no era necesario que bloquearas mi número», reclama Lukoa extendiendo su celular cerca del rostro de Azad con molestia. Azad nuevamente levanta los hombros en una expresión de desinterés. «Lamento eso, pero no me pagan por ayudarte en tus investigaciones», responde Azad de manera serena. «Qué malo, solo eran unos favores», contesta Lukoa molesta. «¿Eh? ¿Solo unos favores? No creo que investigar a un dios sea un favor», responde Azad con incomodidad mientras una vena se marcaba en su frente. «¿Pero si lograste averiguar algo en estos meses?», pregunta Lukoa dando una sonrisa pícara. «¿Qué? Por supuesto que no», grita Azad con fastidio, haciendo que Lukoa se cubra la cabeza dando una sonrisa burlona. Dando un suspiro, Azad da una mirada seria, mientras cierra los ojos. «Créeme que intenté averiguar lo mejor que pude, pero no saqué nada. Desde el incidente de aquella vez, intenté llenarme de toda la información posible, incluso interrogué personalmente a esos 3 dragones que mencionaron, pero como están bajo encarcelamiento en los dominios de Kimun Kamui, me fue imposible seguir investigando.
Él no deja que nadie les vea, incluso los mantiene confinados. Expone Azad dando una sonrisa amarga. Sí, es bastante problemático, a mí también me negó la interrogación a esos dragones, según él es una deshonra para su clan, y no piensa liberarlos ni dejar que nadie sepa de ellos. Agrega Rukoa con una mirada pasible. ¿Eso crees? Pero tampoco es que importe lo que ellos digan. Con lo que pude averiguar basta y sobra. Deja un panorama mucho mejor de las cosas y también de lo ocurrido. Dice Azad dando una sonrisa de satisfacción. ¿Así? ¿Y cuál es tu conclusión? Pregunta Rukoa con curiosidad. ¿Eh? Tú y yo tenemos la misma información, ambos tenemos la misma conclusión. Responde Azad con fastidio. Azad, eres alguien muy curioso, estoy segura que sabes algo. Dice Rukoa dando una sonrisa sombría. Azad al sentir el cambio de humor de Rukoa, este da un suspiro amargo así perdiendo su mirada en la nada. Aquel sujeto llamado Garou, fue traído aquí por ese autoproclamado dios, estoy seguro que Garou no fue consciente de ese propósito, todas sus acciones fueron una inevitable casualidad. Sabemos muy poco de dónde proviene, Kobayashi tampoco fue muy cooperativa, después de todo era la más cercana a él. Pero es un hecho que Garou, Toro y esos 3 dragones fueron usados por ese dios para algún propósito. Su poder no se parece a nada que se haya visto antes, pero puedo estar seguro cuando digo que se trata de un ser proveniente del mismo lugar que Garou. Azad divaga entre todo lo averiguado, y se lo hace saber a Rukoa a pesar de que ésta ya lo sabía. Rukoa cierra los ojos con decepción, y relaja los músculos mientras agacha la cabeza. Esta empieza a recordar cuando interrogó a aquel dragón llamado Dragon. Su memoria se remonta hace 2 meses, días después de la batalla contra Toru. En una celda oscura y sombría, este dragón yacía atado de manos, a la vez que sus ojos estaban vendados. Rukoa hacia frente al acompañado de Kimun, tenía una mirada inconforme. Que sea rápido Quetzalcóatl, sabes bien que no quiero darles privilegio de visita a estos bastardos. Dice Kimun con molestia. Está bien, solo les haré un par de preguntas. Dice Rukoa mientras se acercaba a Dragon. El dragón al sentir la presencia de alguien, levanta la cabeza mostrando una sonrisa miserable. Rukoa lo ve con algo de impaciencia, pues era la primera vez que los veía. Hace unas semanas no destacaba en nada, ni siquiera en fuerza. Pero sin embargo adquiriste un poder extraño, ¿cómo lo obtuviste? Pregunta Rukoa en un tono frío y seco. Dragon al escuchar la pregunta da una pequeña sonrisa impaciente, mientras susurraba algunas cosas. El poder de Dios, él nos prometió un mundo mejor, un mundo sin humanos, felicidad eterna, sí, suena bastante bien. Él cumplió con su palabra, pero sin embargo yo no pude cumplir con la mía. De no ser por Garou, ahora la humanidad estaría extinta. Levanta la voz Dragon en un tono que lo hacía ver como un loco. Rukoa memoriza sus palabras, y la descripción es similar a la de los otros 2 dragones. ¿Quién es ese dios, y de dónde proviene? Pregunta Rukoa en un tono demandante, mientras sus ojos brillantes se enfocan peligrosamente. Él es Dios, el único y verdadero Dios, está en todas partes, observando y actuando. Él volverá algún día por mí, entonces yo y mis hermanos acabaremos lo que empezamos. Responde Dragon mostrando una desesperación en su hablar. Rukoa suaviza la mirada, mientras escanea con su vista todo el ser del dragón. Última pregunta, ¿quién es Garou? Pregunta Rukoa en un tono amenazante mirando fijamente al dragón. Pero este al escuchar el nombre de Garou, rápidamente su sonrisa se borra dejando una amarga expresión. ¿Oh, aquel humano? Pregunta Dragon en un tono tembloroso, pero rápidamente aprieta los dientes en enojo. No, esa cosa no era un humano, es imposible que pueda serlo, el tan aclamado cazador de héroes, es solo un monstruo. Añade Dragon con desprecio. Rukoa da una mirada asesina, y rápidamente da un paso delante con la intención de sacar más información a la fuerza, pero Kimun se interpone en su camino dando una sonrisa nerviosa. Es suficiente Quetzalcóatl, yo me encargaré de estas alimañas, si sueltan algo coherente te lo haré saber. Por el momento quisiera pasar tiempo con mi hija en lo que Kobayashi se recupera. Dice Kimun dando una mirada seria. Rukoa al escuchar esto da un suspiro en decepción, sin embargo tenía que cumplir con su palabra. Estos serían los recuerdos de Rukoa que revelarían todo lo que ocurrió después. Rukoa al recapitular todo lo acontecido, se da cuenta de lo poco que saben de la situación en general. Otro dato interesante, es que aquel Garou fue descrito como el cazador de héroes. Por la información que dio Kobayashi, de dónde proviene existe una organización de héroes que mantenía un sistema jerárquico. Garou se encargaba de cazar e incapacitar a estos héroes, por lo cual podemos concluir que él era un criminal. Añade Azad mientras aplastaba su cigarrillo contra la pared.
Sí, las cosas que Kobayashi nos contó sobre el lugar de donde provenía Garou eran fantásticas. Incluso los detalles sobre esa asociación de héroes, su jerarquía y funciones. Según Kobayashi, Garou le contó sobre los héroes más fuertes de la asociación, ¿recuerdo a alguno de ellos? Responde Lukoa con una sonrisa emocionada. La verdad es que es muy surreal lo contado por Kobayashi, cuando escuché que un zombie era un héroe muy poderoso, no pude evitar reírme. Señala Azad dando una sonrisa en ironía. Para mí todos eran interesantes, el que más me llamó la atención fue el niño emperador. Cuando escuché que era un niño genio, no pude evitar pensar en Shouta. Lukoa da una sonrisa de anhelo mientras se sonroja. Por cierto, ¿cuál era el más poderoso de todos ellos? Creo que era la psíquica llamada Tatsumaki, ¿verdad? Pregunta Azad con algo de dudas. No, según recuerdo su nombre era Blast, él era el más fuerte de esa asociación. Responde Lukoa con algo de modestia. Sí, qué nombre tan extraño. Pero Quetzalcóatl, tú no me llamaste aquí para eso, vayamos al grano, ¿de qué se trata esto? Azad confronta a Lukoa levantando levemente la voz. Lukoa sin alteraciones, continúa con su expresión estoica sin mostrar ápice de interés. Esta estira sus extremidades para posteriormente dar un gemido de satisfacción. Tienes razón, no fue para charla, quiero pedirte un favor. Lukoa sonríe mientras mira a Azad fijamente, haciendo que este se ponga un poco nervioso. Creo haber mencionado que no haré más favores, mi agenda está muy apretada para tus peticiones. Responde Azad tratando de mantener la compostura. Es algo que también te interesa, Azad. Esta mañana sentí una disformidad en el flujo mágico, una brecha en el tiempo se alteró y eso me llamó la atención. Alguien abrió un portal no mágico en esta ciudad, una muy similar a cuando Garou llegó aquí. Dice Lukoa dando una mirada seria y tenaz. Tras divagar un poco, Lukoa se percató que Azad se alejaba sin siquiera escucharla. Oye, aún no he terminado. Grita Lukoa con enojo persiguiendo a Azad. Este que continuaba a paso rápido, dio un refunfuño de fastidio a la vez que una mirada frustrada se daba. Ya te dije que no tengo tiempo, no insistas. Deja correlacionar todo a eventos pasados, si quieres algo consíguelo por tu cuenta. Grita Azad acelerando el paso al notar que Lukoa lo perseguía. La tarde estaba en su punto final, dejando un cielo naranja destellantes. En el otro extremo de la ciudad, se encontraba Kobayashi caminando cerca de un parque. Su expresión mostraba un notable cansancio, mezclado con un profundo malestar. Su día laboral fue pesado de costumbre, se acercaba Navidad y las ventas en la compañía aumentaron. Esto provocó que los últimos días fueran sobrecargados, haciendo que Kobayashi quiera llegar a casa lo antes posible. Pero a pesar de su deseo por descansar, todos los días sin excepción, Kobayashi frecuenta el parque infantil donde se reunía con Garou. Al principio lo hacía por nostalgia, recordando todo lo ocurrido, y teniendo su memoria muy presente. Kobayashi lo sentía como rendirle tributo o homenaje a alguien muerto. Sus pensamientos oscilaban entre la tristeza y melancolía, la creencia y negación de que él no murió. Pero el tiempo terminó dándole cierre a sus dudas, y Kobayashi visitaba el parque todos los días. Se ve un poco diferente. Dice mientras da una expresión aburrida. El parque, al ser un lugar infantil, recibe remodelación seguidas, trayendo algunas novedades. Algo que llamó la atención de Kobayashi, eran las máquinas expendedoras que estaban provisionados cerca de unos bancos y faros. Kobayashi con algo de curiosidad, se acerca a dichas máquinas, tomando aún más interés en su contenido. En general tenía todo tipos de jugos que un niño compraría, a la par que frituras en la siguiente máquina al lado. Pero Kobayashi levanta una ceja en confusión al notar que muy al fondo de las máquinas, estaban disponibles una lata de cerveza. Su rostro mostró ironía e incredulidad, más tomando en cuenta el tipo de lugar. ¿Qué demonios? ¿Por qué esta máquina vende cerveza en un lugar público? Piensa Kobayashi mostrando una sonrisa, mientras compra la bebida en cuestión. Kobayashi toma la lata y sin dudarlo la abre para comenzar a beberlo. Su cerveza se la acabó rápida y sin demorar, solo dejando una lata vacía y resonante. Da un jadeo en satisfacción, mientras esboza una gran sonrisa. No está mal. Piensa Kobayashi mientras comenzaba a caminar. Ya al final de parque, su vista se nubla un poco, a la vez que sus pasos son torpes. Oh, me emborraché muy rápido. Piensa Kobayashi con algo de preocupación. ¿Dónde está? Este lugar es un laberinto. De repente una voz masculina muy imponente se hace presente en el lugar. Esto llama la atención de Kobayashi, que con algo de pereza revisa de dónde proviene susodicha voz. Delante de ella, a unos metros, un hombre gigante se hace notar, su cuerpo robusto y rocoso destacaban junto con un extravagante traje o armadura.
El blanco destacaba en toda su armadura, pero más aún la extravagante gafa que cubría su rostro. Esto será muy difícil, pero se lo prometí. Dice el hombre misterioso. Kobayashi mira entrecerrando los ojos con atención, creyendo que su borrachera le estaba jugando una mala pasada. Esta restriega sus manos en sus ojos para ajustar su vista, mientras reacomoda sus lentes. ¿Qué se supone que es eso?, murmura Kobayashi intrigada. Cabello rojo, solo dejó una lista sobre su apariencia. Debí preguntar por más detalles, aunque él dijo que la reconocería fácil. Piensa el hombre en voz alta mientras se rascaba la cabeza leyendo un mapa. ¿Quién eres?, Kobayashi pregunta interrumpiendo al hombre misterioso. Este, al escuchar las palabras de Kobayashi, rápidamente gira a su alrededor, hasta posicionar su vista en Kobayashi. Oh, cabellos rojos avellana, murmura el hombre en cuanto vio a Kobayashi. Oh, creo que eres tú, qué increíble casualidad. Habla mientras da un gesto relajado. Kobayashi parpadea varias veces, mientras mira a detalle al misterioso hombre. ¿Te molestaría darme un poco de tu tiempo? Es importante. Señala el hombre sosteniendo un sobre en su mano. Minutos más tarde ambos están sentados en una banca del parque, el hombre misterioso miraba a su alrededor mientras daba un respiro profundo. El oxígeno es mucho más puro en este lugar, dice mientras daba un gran suspiro. Kobayashi, que estaba a un lado, con nervios, mira al sujeto con inquietud. Disculpa, pero ¿quién eres?, pregunta Kobayashi nerviosa. El hombre, al escuchar la pregunta de Kobayashi, rápidamente se percata de su incomodidad, y hace un seña con su mano, apuntando a su rostro. Oh, cierto. Lamento no presentarme antes, debes estar muy incómoda. Puedes llamarme Blast si te parece cómodo, dice el hombre extraño ahora conocido como Blast. Ese nombre no me parece para nada cómodo, piensa Kobayashi con nervios, retrayendo sus hombros. Pero abre los ojos al percatarse del nombre extravagante del sujeto llamado Blast, su nombre hizo eco en su memoria y pudo recordarlo. Héroe de clase S, rango 1, Blast, dice Kobayashi perpleja. Veo que te hablaron de mí, es un gusto saber que soy reconocido por estos lugares. Lástima que sea en mundos distintos, responde Blast mientras daba una carcajada. Eres el héroe más fuerte de la asociación de héroes, eres Blast. ¿Por qué estás aquí? No, espera un minuto, ¿por qué me estabas buscando a mí?, pregunta Kobayashi alterada mientras su pulso se acelera. Excelente pregunta, pero tiene una explicación, responde Blast cortésmente, pero rápidamente sería interrumpido por Kobayashi, que continuaba preguntando. ¿Cómo hiciste para viajar aquí? Yo jamás creí que siquiera fueras real, pero ahora estás aquí hablando cosas que no entiendo. Seguía Kobayashi cuestionando todo con histeria. No te apresures, jovencita, todo a su momento. Relájate y déjame explicarte, dice Blast mientras esbozaba una sonrisa de incomodidad. Kobayashi, al notar su propia impaciencia, decidió asentir con la cabeza dispuesta a escuchar todo. Vine aquí por varios motivos, y uno de esos es para entregarte esto. Blast señala sosteniendo un sobre de papel a lo que parecía una carta. Kobayashi lo recibe con una expresión confusa mientras trata de procesar todo. Te entrego esto a petición del héroe llamado Bam, el maestro de Garou, dice Blast dando una mirada suave. Kobayashi, al escuchar el nombre de Garou y su maestro Bam, un cúmulo de recuerdos chocaron en su mente, haciendo que no entendiera qué ocurre. Espera un momento, esto es demasiado. No puede ser posible, no entiendo nada. Tengo tantas preguntas, que ni sé por dónde empezar. Kobayashi tartamudea torpemente, entre un revuelto de emociones diferentes. Garou murió, y ahora apareces tú con una carta de su maestro. ¿Por qué ahora? ¿Después de tanto tiempo? Además, ¿por qué sabes sobre mí?, pregunta Kobayashi temblorosa. Ella muy en el fondo podía intuirlo, podía sentirlo. Mira con esperanza y anhelo las siguientes palabras de Blast, ella quería escuchar las palabras que desde hace meses quería escuchar. Blast, al ver a Kobayashi, relaja su vista para dar una mirada seria. Garou no murió, él aún vive, responde Blast inmediatamente. Kobayashi, al escuchar la respuesta, se queda en silencio, mientras su rostro se pone blanco para, luego sus mejillas se sintieran cálidas, esta sonríe y da un gran suspiro. Sus lágrimas poco a poco brotaron. Lo sabía que no murió. Gracias, muchas gracias, susurra Kobayashi con una felicidad ahogada. Blast, al ver la conmovedora reacción de Kobayashi, dio una suave sonrisa para luego suspirar. Deja que te cuente todo, así podrás entenderlo mejor, dice Blast en un tono firme mientras cierra su puño en determinación.
Caminando en el gran vacío cósmico, Garou da un bostezo de cansancio. Minutos, horas, o quizás días fue el tiempo que caminó en aquel lugar. Él ya no sentía interés en saber dónde estaba, su único propósito era caminar. Caminar hasta no poder más y derrumbarse, caminar y olvidar que está solo en este lugar. Este se detiene en seco, y con los ojos apagados, mira delante suyo. La imagen de Kobayashi se sobreponía en el vacío oscuro, como si de un vestigio de esperanza fuera. Kobayashi. Susurra Garou desanimado. Pues estaba seguro que dicha imagen se trataba de un delirio suyo, y no una imagen sobrepuesta por otro ser. Muy parecido a los delirios y espejismos que ocasionan los desiertos áridos, pues este lugar no era muy diferente de uno. Garou es consciente de esto, y que los delirios son productos de su mente cansada y agotada. Garou no puede evitar dar una sonrisa acabada ante su situación. Pero abriría los ojos al ver como delante de él, una chispa se forma con un sonido seco. Como si una grieta en el espacio se abriera. Garou mira esto sin sorprenderse, ya que a esta altura esperaba cualquier cosa. En un instante la grieta se expande en forma circular, destacando por una tonalidad diferente a las demás, una que Garou sentía familiar. Garou al observar esto, rápidamente tensa la mirada desconcertado, sintiéndose ajeno a lo ocurrido. Debo estar volviéndome loco de todas las ilusiones, jamás pensé que fueras tú. Garou le habla al interior de dicho portal con una sonrisa nerviosa, que de manera circunferencial se imponía en el plano terrenal. Garou con sus ojos cristalinos, desde el reflejo de sus pupilas, se logra ver como una figura enorme e imponente lentamente salía de dicho portal. Una persona cuya apariencia destacaba de manera extravagante y heroica, como si de un gran héroe se tratara. Esta imagen quedaría grabada en su retina, mientras la luz de dicho portal se cerraba. Únicamente dejando a la persona que salió del portal, Garou con ironía recordó todo respecto a su apariencia inusual, incluyendo las palabras que estaba grabada en el pecho de dicha persona, una que estaba grabando dentro de una esfera en el traje de la persona. Solo dejando un nombre que Garou recordaría por el tiempo que estuvo consciente, el nombre de Blast. Con sorpresa sonreía, mientras tenía una mirada de derrota. De dicho agujero negro, salía con imponencia Blast, el héroe número 1. Oh, sí que fue difícil llegar aquí, pero no hay duda, aquí puedo sentir la presencia de Dios. Susurra para sí mismo. Pero abriría los ojos al ver al mismísimo Garou, teniendo más curiosidad por su apariencia acabada y desalineada. Oh, no puede ser posible. Dice Blast mirando a Garou con confusión. Garou al ver a Blast retrocede rápidamente, mientras daba una sonrisa nerviosa. Esa es mi línea, ¿cómo es que estás aquí? Pregunta Garou incrédulo. Debería preguntar lo mismo, ¿cómo es posible que estés aquí Garou? Yo mismo vi como el héroe Van te tiene bajo supervisión en Ciudad B, justo antes de venir aquí. Cuestiona Blast en un tono serio. Pero Garou al escuchar la pregunta de una mirada confusa. ¿Por qué no respondes mi pregunta? ¿Por qué estás aquí? Nuevamente pregunta Garou con insistencia. Pero Garou se sorprende al ver cómo Blast levanta su palma haciendo una señal de alto, mientras se gira mostrando dudas en su rostro. Espera un momento, necesito pensar. Responde interrumpiendo a Garou. El héroe llamado Genos dio una información detallada de lo ocurrido, habló sobre una distorsión en el tiempo que ocasionó una paradoja, duplicando y luego juntando al héroe llamado Saitama. Pero eso fue posible debido a que él viajó en el tiempo, ocasionando que la paradoja se rompa. Solamente él debería ser la exención, pero sin embargo estoy viendo a Garou, otro Garou. Murmura Blast mientras caminaba en círculos. ¿Qué tanto murmuras? ¿Me sacas de quicio? Pregunta Garou con molestia. Blast al escuchar nuevamente el tono de voz de Garou, rápidamente se gira en dirección a Garou, dando veracidad a las palabras de Genos. No ignores mis preguntas, porque estás aquí. Grita Garou con enojo e impaciencia. Oh, es verdad. Estoy aquí siguiendo el rastro de un ser muy maligno, creo que eso ya lo sabes, ¿verdad? Hace unos instantes pude sentir su poder provenir de este extraño lugar. Responde Blast mirando alrededor. ¿Eh? Hace unos instantes. Pero si llevo mucho tiempo vagando por aquí. Se pregunta desconcertado. Garou no estaba convencido de la respuesta de Blast, pero debido a la naturaleza de los acontecimientos, era más que inevitable no darle la última palabra. ¿Y bien, por qué estás aquí Garou? Pregunta Blast nuevamente. Garou con una sonrisa, cae al piso de rodillas, sintiéndose algo relajado. No tengo idea, no lo sé y tampoco me importa a estas alturas. Simplemente aparecí en un mundo diferente, uno donde no existen los héroes. Garou sonríe sin más, mientras cierra sus ojos. Si me dejas descansar, te contaré sobre ese lugar, a cambio de que me lleves allí. Agrega Garou dando un leve suspiro.
Esto es muy inesperado, así que estabas en otro planeta, conviviendo con esa civilización. Interesante. Dice Blast mientras analiza la información. Como dije, te diré todo si me llevas allí. ¿Deberías poder hacerlo, cierto? Pregunta Garou en un tono demandante. Blast vuelve en sí, y al escuchar la pregunta de Garou, se concentra. Oh, creo que eso no será posible. No importa si me das una descripción detallada del lugar, si no encuentro el camino, será imposible. Es como buscar una aguja en un pajar. Me tomaría mucho tiempo. Responde Blast cortésmente. Garou, al escuchar la respuesta de Blast, ríe amargamente mientras su pequeña esperanza se desvanecía. Entiendo, bueno. Al diablo, ¿podrías regresarme de nuevo a Ciudad B? Quisiera comer algo. Pide Garou en un tono deprimente, casi como si intentara disimular. Pero Blast, al ver el cambio de humor de Garou ante su respuesta, suaviza la vista. Garou, creo que no entiendes tu situación. Planeo regresarte, pero hay un inconveniente. Exclama Blast con seriedad. Hay mucho que quiero preguntar, pero si te regreso a Ciudad B, tu existencia se convertirá en una paradoja, y eso es por qué existe un Garou en Ciudad B, explica Blast con calma y detenimiento. Garou, al escuchar a Blast, abre levemente los ojos, y su vista se nubla. Ja, me lo temía, después de todo soy una réplica. Dime, ¿qué ocurrirá conmigo ahora? Pregunta Garou casi susurrando. Su pecho por alguna razón le dolía, se sentía desanimado, sin ganas de seguir preguntando, sin ganas de seguir hablando. No estoy seguro qué ocurriría si te llevo de vuelta, pero según los informes, tú y tu contraparte desaparecerían para convertirse en un solo individuo nuevamente. En tal caso puede que pierdas gran parte de tus memorias. Es algo que el héroe llamado Genos y Saitama pasaron, ambos después de un tiempo olvidaron lo vivido. Expone Blast en un tono serio, mientras Garou se mantenía inerte. Garou entrecierra los ojos, su mirada sombría y deprimente se marcó en todo su rostro. En pocas palabras. ¿Voy a morir, verdad? Pregunta Garou en un tono bajo. Sí, técnicamente sí, dejaría de existir como ser individual, o al menos esta parte tuya. Responde Blast inmediatamente. Garou levanta la vista, cierra los ojos con resignación y angustia. Su suspiro se sintió devastador, sin poder asimilarlo, sin creerlo. Garou tensa sus labios, para poco a poco dar una sonrisa y dar una pequeña carcajada, una muy devastadora risa. Blast no podía sentir un poco de empatía por Garou, ya que su forma de comportarse distaba mucho de la que él conoció. Si te hace sentir mejor, es muy probable que lo veas todo como un sueño. Uno que eventualmente olvidarás. Blast dice con la mayor delicadeza posible. ¿Qué más da? Solo hazlo. A cambio quiero que me hagas un favor. Pide Garou mientras se acerca a Blast con confianza. Está bien, a decir verdad quiero saber cómo llegaste aquí, será interesante. Dice Blast mostrando una sonrisa de confianza. Tienes que cumplirlo, es muy importante. Responde Garou demandante. No te preocupes por eso, tienes mi palabra. Blast da un pequeño gesto de cortesía, mientras Garou se para delante de él. Gracias, cuento contigo. Agradece Garou mientras esbozaba una sonrisa. Sabes, eres mucho más agradable que tu otra versión, no tienes idea de la mala imagen que todos tienen de ti. Dice Blast mientras chasquea los dedos y un portal se abre. Así me gusta, todos temiendo de mi fuerza. Es muy gratificante. Responde Garou poniendo un pie dentro del portal, para posteriormente pasar por completo. Blast al escuchar a Garou da una sonrisa en ironía, mientras también se adentra dentro de su portal. Se da un sonido cortante, y aquel portal se achica hasta desaparecer, así dejando ambos el lugar. Los párpados constantes del farol se manifestaron, hasta que iluminó el lugar de la oscuridad. Poco a poco todos los faroles se encendieron hasta iluminar todo el parque infantil. Al prenderse el último farol, el rostro de Kobayashi se iluminó estando debajo de dicho farol. Su rostro mostraba desconcierto, mientras sus ojos temblorosos miraban aquella carta que le entregó Blast. Kobayashi se encontraba sentada en el parque en completa soledad, ella después de escuchar todo lo contado por Blast, simplemente el héroe se fue. Kobayashi tenía muchas preguntas, pero una revelación hizo que esas preguntas dejaran de tener importancia. Bueno, creo que eso es todo lo que te puedo decir. Perdón por tardar tanto en entregarte esta carta, pero en verdad fue difícil llegar aquí. Me despido, necesito encargarme de unas cosas, adiós Kobayashi, fue muy interesante conocerte. Fueron las palabras que Blast dijo antes de irse. Kobayashi no lo retuvo, no insistió en más preguntas.
Simplemente se quedó callada mirando aquella carta fijamente. Sentía como una marea de sentimientos confusos la rodeaban. Garou estaba vivo, eso es lo que más quería escuchar en estos meses, lo que más anhelaba. Toru, Elma, Lukoa, Fafnir e incluso Kimun sostenieron el mismo relato, la misma coartada. Garou desapareció y a ninguno de ellos parecía importarle del todo. Ellos lo veían como un mal arraigado, una anomalía, algo que no cuadraba en este lugar. Y no estaban equivocados. Kobayashi por un instante recordó lo que Toru le mencionó. Cuando despertó de aquel hospital, preguntó por Garou y su paradero. Al igual que los demás no sabían nada de él. Pero en su divagues ella dijo algo que le pareció curioso, algo que recordó hasta el día de hoy. Aquella vez cuando me sentí hundida en la oscuridad llorando, sufriendo y agonizando en soledad. Sentí como alguien me protegió entre sus brazos. En aquel sueño él acudió a mi llamado, y correspondió. Sentí por segunda vez la bondad de un humano, alguien como tú, Kobayashi. No recuerdo su rostro, ni su nombre, pero cuando pienso en eso, se me vienen a la mente aquel humano llamado Garou. Fueron las palabras que Toru dijo en aquel entonces. Kobayashi recordaría esto y con delicadeza tomaría aquella carta y la apretaría contra su pecho, sintiendo como su pulso aumenta. Con delicadeza y algo de ansias abre la carta para posteriormente desenvolverlo y leer su contenido. Sus ojos rápidamente viajaron por todas partes, notando una letra refinada y sofisticada. La letra de alguien cuya expresión y sabiduría se refleja en su escritura. Con emoción estaba hasta el principio de la redacción, y comienza a leer. Hola, doy mi cordial saludo ante usted, señorita Kobayashi, espero se encuentre muy bien. Pido perdón por el atrevimiento de escribirle de esta forma tan irrespetuosa. Este anciano ya no está para este tipo de acciones. Mis tiempos de gloria y fama ya hacen en el pasado. Me presento, soy Bam, conocido como el héroe de clase S Silver Fan, tutor y maestro de Garou. Quizás haya escuchado de mí por mi intrépido aprendiz, sea cosas buenas o malas probablemente sepas de mi existencia. Para mí es muy extraño todo esto, y probablemente para ti también lo sea. Pero he decidido ignorar todos los detalles para escribirte esta carta. Te doy mi más grande gratitud, señorita Kobayashi. Gracias por ser amiga de mi estudiante, gracias por ser confidente de un jovencito tan problemático. Probablemente mis palabras no expresen del todo lo agradecido que estoy contigo. Créeme cuando digo que me hubiera gustado conocerte, y verte convivir con mi estudiante. Incluso pagaría por tan solo verlos interactuar. Por supuesto quiero despejar tus preocupaciones, Garou está bien. Él ha trabajado duro para mejorar, regreso nuevamente al dojo. Guiando a los nuevos estudiantes, y trabaja continuamente para ser un sustento para todos. Él aún te recuerda, y me contó bastante sobre ti. Él escribió un diario a manera de recordatorios, contando todo lo que vivió en aquel lugar. En verdad lamento todo lo ocasionado por mi estúpido alumno. Pero ha demostrado su cambio de actitud y parece ser una persona más madura. Nunca logré ver ese lado de él, hace que este anciano se conmueva. Señorita Kobayashi, muchas gracias. Rezo y deseo porque algún día para los caminos se unan. Te deseo lo mejor y felicidad. Atentamente, Van. La última línea de la letra fue leída en aquella hoja. Una lágrima se deslizó hasta aterrizar y humedecer la hoja. Kobayashi lloró en silencio, mostrando una sonrisa suave de felicidad. Con delicadeza lleva la carta hasta su pecho apretando con delicadeza. Lo sabía, me alegro tanto. Susurra mostrando una sonrisa de alivio. Los minutos pasaron, Kobayashi dio su respiro y se tranquilizó. Revisa nuevamente la carta notando que detrás de la carta, habían dos escritos uno debajo del otro, parecía que el segundo fue escrito primero, antes que el primero. La escritura de ambos textos eran diferentes, y eso podía notarlo al instante. El primer sin duda era del maestro Bam, pero escrito con algo de apuros. Postdata. Perdón por escribir esto de manera inconsistente, pero ayer tuve una charla con mi alumno que te involucra. En mi interés por saber más sobre él, pregunté sobre sus gustos en mujeres. Su reacción ante la pregunta me pareció gracioso, pero respondió de manera directa y sincera, sus palabras fueron las siguientes. La apariencia física me da igual, muy pocas veces me fijo en esos detalles. Pero si tuviera que responder, diría que me gustan las mujeres tenaces y valientes, solo conocía una cabeza hueca con esas virtudes. En verdad le faltaba un tornillo, y eso podía verse con el tipo de personas que se rodeaba, alguien interesante. ¿No lo crees? Estas fueron las palabras de Garou, saber que eres su interés amoroso me tomó por sorpresa. Señorita Kobayashi, muchas gracias por darme la oportunidad de vivir para ver a mi alumno en su etapa romántica. Me despido, con cariño Silver Fan.
El primer relato de Van sería leído con dificultad, ya que Kobayashi a mitad de este apenas podía asimilar lo que estaba leyendo, haciendo que ésta se ponga roja y nerviosa. ¿Eh? ¿Qué demonios? Dios santo, qué vergüenza. Gritaría Kobayashi cubriendo su rostro enrojecido. Otras vez malinterpretado todo, dudo que esas fueran las palabras exactas de Garou. Claramente el idiota se expresó mal de mí, pero su maestro lo tomó al revés. Piensa Kobayashi mostrando una mirada impasible, mientras trataba de tranquilizarse. Pero Kobayashi no puede evitar reír al imaginarse la conversación entre ellos. Dios, Garou, ¿qué demonios estás haciendo? Pregunta Kobayashi mostrando una sonrisa amable. Con algo de paciencia, esta decide leer el segundo escrito. Uno que contenía mucho menos caracteres, y menos esfuerzo para escribirlo. Solo contenía un par de palabras, que Kobayashi leyó atentamente. Sea lo que sea que escribió el anciano, ignóralo 4 ojos. Kobayashi al leer aquel revuelto de palabras, no pudo evitar sonreír burlona. Kobayashi da un pequeño estirón de brazos, para posteriormente levantarse animada. Mira la carta con satisfacción, y decide guardarla en su sobreenvoltorio. Lo lamento, pero no lo haré. Jamás olvidaré las palabras de tu maestro. Dice Kobayashi comenzando a caminar. Esta mira el parque donde se reunía con Garou, recordando todas sus vivencias, teniendo la seguridad de que no fue un sueño. Se sentía de humor para regresar a casa caminando, sería muy largo el camino, pero no le importaba. En el otro extremo de la ciudad, mientras la imagen de Kobayashi seguía su camino. Yukoa por su parte se encontraba en lo alto de un edificio, suspirando con amargura. Al final no encontré nada. Susurra con un rostro deprimido. Pero tras unos segundos, esta se recompone dando un suspiro. Tal vez debería volver, Shouta debe estar hambriento. Dice mientras estiraba sus brazos, lista para marcharse. Oh, usted debe ser Lukoa-san. Estuve buscándola por toda la ciudad, pero al fin la encuentro. Una voz masculina interrumpe llamando la atención de Lukoa, haciendo que ésta se voltee con sorpresa. Lukoa al observar al hombre, da una expresión confusa al notar su extravagante apariencia. ¿Eh? ¿Un humano? ¿Qué hace aquí? No pude sentir en el momento que llegó. Además dijo que me estaba buscando, ¿será un mago? Huele muy extraño. Piensa Lukoa confusa mirando a detalle a aquel hombre. ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Pregunta Lukoa de manera casual. Lamento mis malos modales, me presento. Soy el héroe de rango S, número 1, puedes llamarme Blast. Se presentaría Blast, con cortesía, mostrando una actitud positiva. Lukoa al escuchar la presentación de Blast, no puede evitar abrir los ojos en sorpresa, apenas procesando lo que está ocurriendo. Pero Blast sin perder el tiempo se acerca a Lukoa, llamando su atención nuevamente. Supongo que ya sabes quién soy, es todo un honor. Garou me habló poco sobre ti, pero me aseguro que eras la más poderosa de los dragones. Estoy aquí para hacerte unas preguntas referente a lo ocurrido. Diría Blast dejando en claro sus intenciones. Lukoa con una mirada fija, su rostro refleja inquietud, a la vez que las preguntas surcan su cabeza. Garou, ¿acaso ese humano sigue vivo? Pregunta Lukoa dando una sonrisa suave. Sí, está vivo. Gracias a él estoy aquí, me ayudó a guiarme. Responde Blast algo incómodo, ya que detestaba admitir que recibió ayuda. Lukoa abre los ojos al escuchar la respuesta, y tensa la mirada en confusión. ¿Te ayudo? ¿Eso quiere decir que vino contigo? Pregunta Lukoa en un tono impasible. Blast sonríe algo incómodo, dando un suspiro. Sí, él me acompañó hasta aquí, fue una de sus 2 condiciones. De otra manera sería imposible investigar sobre Dios. Responde Blast llevándose una mano en la cabeza, siendo consciente de lo que eso implica. Lukoa siente como su corazón da un salto, a la par que da una sonrisa suave. Ambos quedan en silencio, enfocándose en la nocturna ciudad. Ya veo, supongo que accederé a responder tus preguntas, Blast. Responde Lukoa enfocando nuevamente su vista en la ciudad. La noche siempre se veía vigorosa, resplandeciente, algo que Kobayashi notaba en su camino a casa. Esta sostenía la carta con felicidad, mientras sus ojos se enfocaban en su camino. A pesar de que nunca le gustó ser una persona con cargas, Kobayashi no tenía reparos en caminar libremente. Ignora a su alrededor, sintiendo cómo se sentía el centro del universo, evitando lugares amplios y repleto de personas. Caminando por lugares tranquilos y desolados, lugares donde su mente pudiera relajarse. Kobayashi camina junto a una extensa pared baja, como si se tratara de una niña iba jugando pisando una franja amarilla. Una apuesta para los niños de primaria, una línea que indicaba por dónde ir. Kobayashi recordaría su inocencia sintiéndose niña nuevamente. 1, 2 y 3, por este camino regresaré.
canta Kobayashi pisando la franja mientras sonríe. Sus pasos al ritmo de la melodía pisaban las líneas casi saltando. ¿No crees que estás muy vieja para ese tipo de cosas? Pregunta una voz masculina, interrumpiendo su canto. Kobayashi con sorpresa abre los ojos, sintiendo muy familiar la voz escuchada. Mira alrededor en la vacía y solitaria calle, pero no encuentra a nadie. Su corazón late fuertemente, para ella escuchar esa voz le trajo un sinfín de recuerdos. Estoy aquí arriba, olvide que eres despistada, después de todos dependes de unos anteojos. Nuevamente irrumpiría la voz mucho más fuerte y cercano, mostrando un tono sarcástico. Kobayashi rápidamente levanta la vista, y su mirada se petrifica al ver a una figura sentada en el borde de dicha barda. Se trataba de Garou, que mantenía una sonrisa engreída, mientras miraba a Kobayashi por debajo del hombro. Ha pasado bastante tiempo, Kobayashi. Saluda a Garou dando una sonrisa suave. Kobayashi, petrificada, solo observaba mostrando una gran sorpresa y variedad de emociones. Garou. Suavemente susurra el nombre de Garou, mientras sus ojos brillosos mostraban sus lágrimas. Garou da un pequeño salto, hasta donde Kobayashi, sin perder su expresión. Kobayashi rápidamente baja la cabeza, intentando no hacer contacto con Garou, mientras su corazón latía desenfrenadamente, tratando de suprimir su emoción. ¿Qué ocurre? Pensé que harías un escándalo en cuanto me vieras. Afirma Garou agachándose ligeramente mostrando poca delicadeza, pero Kobayashi rápidamente coloca su puño en el pecho de Garou, haciendo que éste abra los ojos ante esta acción. Kobayashi se mantuvo callada, y sin mostrar algún tipo de emociones latente, simplemente colocó su mano cerrada en el pecho de Garou. Esta da una pequeña risa, mientras apretaba su puño con fuerza. Garou la mira con confusión, y levanta la ceja. ¿Acaso soy tan predecible? ¿Crees que haría un escándalo por ti? Pregunta Kobayashi sin mostrar su rostro. Garou en silencio observa esto pasible y expectante. No estoy feliz, estoy enojada, Garou. Tengo ganas de abofetearte, tengo ganas de golpearte y gritarte. Dice Kobayashi mientras su cuerpo tiembla sin parar, y su pulso aumenta. Garou podía sentir las emociones de Kobayashi, sintiendo el flujo mediante el contacto físico, preguntándose si Kobayashi lo estaba haciendo a propósito. Estoy tan enojada porque tardaste mucho en volver, tardaste muchísimo tiempo, mucho tiempo, Garou. Añade Kobayashi por fin dirigiendo su mirada a Garou, mostrando su rostro empapado en lágrimas sollozantes. Garou sin cambiar su expresión mantiene el silencio, suavizando su mirada. Garou, ¿por qué tardaste mucho en volver? Pregunta Kobayashi entre lágrimas. Garou sonríe dando una mirada pasible, dando un respiro. Vine a devolverte el favor de aquella vez, no me gusta deber favores, y detestaría vivir sabiendo que te debo mi vida. Responde Garou en un tono suave, reflejando la veracidad de sus palabras. Kobayashi sonríe, sintiendo como el aliento se le escapa de su cuerpo al escuchar las palabras de Garou. Esta aprieta los labios curveándolo en una sonrisa, mientras sus ojos mostraban felicidad. Ja, eres un tonto. Serían las palabras de Kobayashi resonando por la vacía calle, ahora sintiendo la calidez de la compañía destinada, en donde ambos eran los únicos protagonistas de su propia historia aparte. Los pequeños destellos de luz de las casas se asomaban, relucientes sobre aquella calle, en donde alguna vez estuvieron Garou y Kobayashi, en donde ambos se reencontraron nuevamente, y ambos desaparecieron juntos de aquel lugar. Oye Garou, mírame, tienes que mirarme. Por más que no quieras tienes que hacerlo. A partir de ahora seré alguien egoísta contigo, y quiero que estés allí para mí. Oh vamos, no pongas esa cara, después de todo estás obligado, me debes mucho y tu vida me pertenece. Ese fue el trato que hicimos y juraste cumplir. Así que a partir de ahora cuida de mí, estaré bajo tu cuidado, de aquí para toda la vida. Sí que jamás vuelvas a abandonarme. Lo tienes que prometer, ¿lo harás Garou? Porque yo jamás te dejaré solo.